Entonces, históricamente, la prótesis en pacientes jóvenes se ha caracterizado por tener una menor supervivencia comparado con los resultados funcionales, tasas de revisión y supervivencia en los mayores de 60 años. Aparte de la supervivencia, se han estudiado otros desenlaces, como el dolor y los puntajes funcionales, siendo claramente modificados positivamente después de una artroplastia. Los avances como la fijación no cementada, el polietileno altamente cruzado y los pares cerámica-cerámica han mejorado la supervivencia, también pues teniendo las controversias en el cerámica-cerámica del mayor índice de fractura o de alteración pues del material. Y en los pacientes muy jóvenes, en menores de 30 años, cada vez van a ser más comunes los reemplazos articulares o la necesidad pues de realizar algún tipo de procedimiento para tratar las secuelas de enfermedades que se pudieron haber dado en la infancia o en la adolescencia. Sí es bien sabido que técnicamente va a ser más demandante, ya que va a haber cirugías previas, bien sea femorales, acetabulares, con un desgaste pues, o una atrofia muscular y unas deformidades óseas que pueden haber quedado de las mismas secuelas o de los mismos procedimientos que se realizó. Sin embargo, va a ofrecer una gran oportunidad de mejorar el dolor y la función, pero con un riesgo indefectible de revisión a través del tiempo. Y esto sacado pues de un artículo donde dice que la calidad de vida siempre será más importante que la supervivencia del implante para el paciente joven. Esto es muy cierto, muy respetable. Sin embargo, también hay que tener en cuenta y siempre pensar en los procedimientos adicionales y cómo se pueden mejorar las tasas de supervivencia de ese implante, pues para que sea menos necesario o menos demandante los procedimientos posteriores a la primera cirugía. Entonces, los objetivos trazados en la charla es evaluar las indicaciones de prótesis en menores de 30 años, determinar la supervivencia y tasas de revisión, mencionar los materiales preferidos o las tendencias en estos pacientes jóvenes, también pues relacionados con la durabilidad y la supervivencia de los mismos, y mostrar los resultados según la literatura actual. La búsqueda, pues eso aparece en más de 14.000 artículos. Sin embargo, pues ya cuando se empiezan a aplicar los filtros, que sean menores de 30 años, que sean artículos de revisión, revisiones sistemáticas, metaanálisis, incluyendo pues todas las indicaciones, al final pues encontré que para esta charla me iban a ser útiles 17 artículos, que se los voy a ir pues mencionando y referenciando a lo largo de la charla. Entonces las indicaciones principalmente, y es pues un común denominador, la artritis reumatoidea representa una de las principales causas de prótesis de cadera en paciente joven con un 36,3%. También las secuelas de enfermedad de Pertes en un 4,5%. Las secuelas o el deslizamiento epifisiario, teniendo en cuenta pues la condrolisis, la artrosis o el pinzamiento, un 3,4%. En las secuelas de infecciones, especialmente hablando de infecciones como la artritis séptica en una etapa pues más, más de la infancia, no tanto pues de la adolescencia, un 2,2%. La displasia de cadera sí pues con un 12,8% y ahí dentro de la displasia tratan pues la displasia acetabular, la displasia, eh, pues todos los contextos de displasia y también la luxación congénita de cadera. En las secuelas del trauma, 5,2%, ahí pues entendiendo pues toda la parte de fracturas intraarticulares, extraarticulares, trauma de alta energía, etcétera. La necrosis avascular, tanto idiopática como inducida pues por medicamentos o también por otro tipo de etiologías, un 22,6%. Las displasias epifisiarias, también pues todas las mencionadas, las que se pueden mencionar, un 1,5% y dentro de otras causas el 11,5% y ahí se incluye también pues el protrucio acetabular, otras causas tumorales, reumatológicas, etcétera. Entonces, a lo largo del tiempo, antes pues de los años 2000 las prótesis cementadas eran inclusive pues lo que mandaba la parada. Hay unos artículos que comparan la prótesis cementada y no cementada a partir de 1988 antes y 1988 después, viendo que hay una clara tendencia a poner prótesis no cementadas
en los últimos tiempos, con un índice más o menos del 69%, y hay otros autores que sí desean y todavía continúan colocando prótesis híbridas, cementadas y no cementadas, o con fijación en el acetábulo y cementado al vástago. Y pues ahorita vamos a debatir un poco de cuál es la repercusión de la elección de estos tipos de fijación. En los pacientes jóvenes sí hay una clara tendencia a que los materiales que se utilicen sean metal polietileno en un 46,7%, el metal ya no tanto, la cerámica sí, también teniendo pues en cuenta los problemas que se pueden dar del sonido, que cuando el paciente está caminando, o la famosa ruptura o fractura de la cerámica cuando se realiza una actividad de alto impacto. Pero también está el par cerámica poli, que es una muy buena opción, que también ha mostrado a lo largo pues del tiempo unos buenos resultados. Sin embargo, también ya cuando se hace una revisión de, pues esto sacado pues de un metaanálisis de todos los artículos, cuando se quiere mencionar qué tipo de par se utilizó, puede llegar hasta un 63,3% de no reportadas o ser reportadas parcialmente. Entonces eso ya también hay que tenerlo en cuenta pues a la hora de tomar las decisiones, porque es más del 50%. Entonces voy a empezar a desglosar algunas de las indicaciones con unos trabajos que lo sustentan, o, o que por lo menos nos muestran y nos hacen dilucidar pues cuáles serían los resultados. Entonces esto es una revisión sistemática en pacientes con PERTES, que se les realizó un reemplazo articular pues de la cadera. Entonces una revisión sistemática donde los pacientes que incluyeron pues eran desde 19 hasta 74 años con una media de 45. Sin embargo, lo incluí porque sí tenía bastantes pacientes con una edad menor de 30 años. Dentro de los desenlaces, la mejoría del Harris Hips Score fue más de 40 puntos, y la supervivencia de la prótesis fue de 93% a 7,5 años. No hay un reporte de más de estos 7,5 años en este artículo. Dentro de las complicaciones, las que más se presentaron fueron fracturas, el aflojamiento y la lesión del nervio ciático. Esta lesión del nervio ciático, más que todo cuando el paciente tenía una cadera pues ya migrada, y que había que hacer pues para colocar la prótesis, una diastasis pues o una tracción de más de 1,9 centímetros. Aquí es donde se encontró mayor incidencia de las lesiones en el nervio ciático. Hablando de prótesis de cadera y deslizamiento, entonces en este artículo pues, se mencionan ahí las secuelas del deslizamiento, como la osteonecrosis, la condrolisis y el pinzamiento, y ya pues en su etapa final, artrosis. Acá en el par que más se utilizó fue cerámica o cerámica más poli, y la supervivencia del implante a 10 años fue del 92,7%. Entonces ya vamos viendo que en estos dos artículos la supervivencia cercana a los 10 años va siendo más del 90%, que es como lo similar reportado pues en la literatura. Este otro artículo es en pacientes menores de 30 años que han sufrido pues una osteonecrosis de la cabeza femoral. Acá pues en este estudio fue del 2002 al 2005, se incluyeron 56 caderas. El par elegido, o pues lo que más se colocó, fue cerámica, con un seguimiento mínimo de 7 años, pero había pues seguimientos hasta de 15 años. Me llamó la atención pues que la fractura de la cerámica no era mayor al 0,0, acá no era mayor sino menor, qué pena, menor al 0,004%, y ese chasquido o ruido que mencionaban los pacientes solamente era del 3%, y eso pues no iba a limitar las actividades de la vida diaria. La mejoría del Harris Hips Score sí fue de 44 puntos comparando el pre y el post, y en este tipo de artículo no habla de la supervivencia. Tenemos entonces en los datos demográficos que en total pues fueron esos 41 pacientes con 56 caderas, con una relación hombre-mujer de 26 a 15.
Los años pues fue de 25,6 años, variando de 16 a 29, y dentro de las causas de osteonecrosis estaba pues el uso de esteroides, el consumo de alcohol, trauma o de manera idiopática, siendo 13 pacientes. De ese mismo artículo, entonces, fue muy importante la, pues, la calidad de vida y el retomar su clase funcional o sus actividades previas. Esto fue pues un estudio japonés donde pues es muy importante para ellos a adquirir la posición de Buda o simplemente ser útil pues y tener una vida laboral útil. Entonces acá en estos pacientes, dentro de los cuales regresaban al trabajo o a la escuela, fueron 39 pacientes que representan un 95,1%. Cuando hablamos de actividad deportiva, ciclismo, trekking, nadar, fueron el 100% de los pacientes. Inclusive pues hablando de los que hacían actividades extremas, como el snowboard, el correr o el tenis, fueron 6 pacientes que representan el 14,6%. Hacer pues esa posición de cross leg el 40%, que representa el 40 pacientes, perdón, que representa el 97,6%. Y la posición de squatting, que es pues esa posición que adoptan los asiáticos pues como para comer o hacer esos rituales, el 39 pacientes que representan el 95,1%. No mencionaron luxaciones, tampoco mencionaron pues otro tipo de complicaciones relacionadas pues con aflojamiento, solamente algunas reintervenciones, pero a los 90 días, pues, pero complicaciones relacionadas con la herida y ya, pero de resto no mencionan ningún tipo de complicación adicional. En este otro artículo de evaluando prótesis y artritis, pues artritis inflamatorias, esto es un estudio retrospectivo con seguimiento prospectivo que incluyó los años de 1982 al 2011 en pacientes menores de 35 años que tuvieran un seguimiento mínimo de 12 años. Entonces acá quizás es uno de los que más tiene reporte de supervivencia a lo largo del tiempo. Entonces la supervivencia a 5 años del 96%, a los 10 años del 84%, a los 15 años del 62% y a los 20 años del 50%. Todos los puntajes, el WOMAC y el Harris-Hibbs Score pre y postquirúrgicos mejoraron considerablemente, siendo estadísticamente significativos, y la satisfacción de los pacientes también. Sin embargo, pues no mencionan cuántas revisiones tuvieron o a qué edad las tuvieron, pero pues solamente con un tiempo neto de los 5, 10, 15 y 20 años. Cuando se habla entonces de procedimientos previos y prótesis, entonces esos procedimientos previos, bien sea cirugía de salvamento, fijación in situ, en este estudio del 2014 al 2004 al 2014, donde se evaluaron 2015 reemplazos articulares en menores de 30 años, estaban pues incluidas las osteotomías pélvicas femorales combinadas, las descompresiones, los injertos óseos y la artroscopia. Y eso se dividieron en procedimientos de salvamento versus no salvamento. Los de no salvamento entonces eran lavados, pines, fijaciones in situ, hablando pues del deslizamiento epifisiario. El problema es que tenían un seguimiento mínimo de 2 años y muchos no alcanzaban a tener pues ese seguimiento de 10 años. Entonces sí hubo mayor riesgos de complicaciones con las heridas, hablando pues de infecciones y de necesidades de reoperaciones, y la supervivencia de la prótesis a 5 años es del 97%. En los datos son muy pocos los que llegaron al 10%, pero sí alcanzaban a ser pues cercanos al 90%, 88, 89, 90%. Entonces esto relacionado con los procedimientos previos que se hayan hecho y la necesidad de colocar algún tipo de reemplazo articular. Me parece muy llamativo un ejemplo que ponen en ese mismo artículo. Este es un paciente que tuvo pues unas secuelas de una enfermedad de Pertes, decían ellos, donde se le había hecho pues un procedimiento acetabular. Entonces después le colocaron la prótesis.
A los 6 meses es la imagen número C, donde se empieza a ver pues una alteración pues en el componente femoral. En la imagen D al año, entonces ya les toca revisar el componente femoral pues por esa desviación que estaba teniendo, y ya posteriormente a los 2 años le tienen que hacer una primera revisión, queda bien, y después a los 6 años le tienen que hacer otra revisión. Entonces, pues me parece muy gracioso porque es una imagen que no ayuda pues como a soportar la idea pues o la finalidad del artículo. Las causas de revisión están pues bien mencionadas pues en este artículo, donde se incluyen 82 pacientes con 102 caderas, con prótesis y revisiones desde 1982 a 2002, con una edad promedio de prótesis de 25 años y una revisión promedio a los 10 años. Y las causas más comunes fueron el aflojamiento acetabular, después el aflojamiento femoral y por último el desgaste del polietileno. Este aflojamiento acetabular se dio más en los pacientes que se colocaba prótesis cementada. Ya pues cuando se hacen análisis multivariados de prótesis cementada versus no cementada, se encuentra que desde que se empezó a utilizar una fijación pues con tornillos en el acetábulo y una press fit no cementada en la parte femoral, disminuyó considerablemente. Sin embargo, pues entonces como vemos que era desde 1982 hasta el 2002, todavía tenemos pues que a muchos no habían migrado a este tipo de elección de implantes. Entonces por esto puede ser los resultados de aflojamiento acetabular femoral y desgaste del polietileno. En ese mismo estudio entonces tenemos los datos demográficos, donde se encontró que mujeres eran el 73 pacientes, que eso representa un 67,6%, con una edad media de la primera cirugía a los 25,4 años, que iban desde los 8,5 hasta los 34,5. Entonces me llama mucho la atención que haya pacientes de 8,5 años con una prótesis de cadera. Y posteriormente, entonces ya la edad media de revisión era a los 35 años, yendo pues desde los 12,5 hasta los 50,2. Y la edad mínima pues o media de la revisión del implante pues en tiempo fue a los 10,1 años, va yendo desde los 6 días hasta los 20,2 años. Pues no sé por qué revisan pues a los 6 días, pues tienen que haber sido simplemente problemas técnicos pues al colocar la prótesis o pues algo así, pero la verdad no desglosan y no mencionan este paciente primero de 8,5 años y el otro, el de 6 días, que tuvo una necesidad de revisión. Entonces también mencionan los pacientes que tuvieron necesidad de recibir esteroides, quimioterapia o biológicos, convirtiéndose pues en un factor de riesgo para la revisión. Entonces, los pacientes pues que estaban con una prótesis por algún tipo de enfermedad neoplásica, pues es claro que la supervivencia va a ser menor comparada con los pacientes que no. Los pacientes que tienen alguna enfermedad inflamatoria, una artritis reumatoidea o alguna otra reumatológica, van a requerir pues uso de biológicos o esteroides. Eso también va a disminuir la supervivencia y la tasa y va a aumentar las tasas de revisión en los pacientes jóvenes. Y pues esto pues, se traduce en una menor supervivencia del implante y más necesidades de revisión. Entonces ahí vale la pena entonces aclarar que pues, ya enumerando las indicaciones de prótesis en pacientes jóvenes, si vamos a estudiar la supervivencia de los pacientes que tengan unas secuelas de un deslizamiento, PERTES, una artrosis por una osteonecrosis o por una anemia de células falciformes, probablemente esa supervivencia va a ser mayor que los que tengan algún tipo de enfermedad inflamatoria, reumatológica, que tengan necesidad de consumo de esteroides, de biológicos, o pacientes que tengan necesidad pues, de un reemplazo protésico en el contexto de una enfermedad tumoral pues, o de una neoplasia. La tendencia en materiales en pacientes jóvenes
Esto es un registro del 2010 al 2012 con más de 1097 prótesis de cadera. Esto es en el Reino Unido. El problema pues es que tiene pues unas edades heterogéneas que van desde los 15 años hasta los 60 años, pero ya cuando pues se incluyen los pacientes jóvenes pueden hacer pues un análisis de estos mismos datos. Entonces se encuentra que las tendencias en el Reino Unido es a colocar un componente femoral no cementado y un componente acetabular no cementado con una fijación pues con tornillos al acetábulo. Y los pares que se utilizan es cabeza de cerámica o cerámica más polietileno con una supervivencia que pues ellos no la reportan así tácita, sino pues como tasas de revisiones del 9,7% a los 10 años, entonces ahí pues uno deduce que la supervivencia es del 93% aproximadamente a los 10 años. Entonces los resultados que se pueden ver tanto pues en estudios retrospectivos, prospectivos, revisiones sistemáticas y metaanálisis, se los voy a mostrar pues a continuación. En este es una supervivencia de 10 años de reemplazos articulares primarios en pacientes de 30 años o más jóvenes. Entonces, esto es un estudio retrospectivo que va entre el 2000 al 2015 y se compara prótesis en menores de 30 años y mayores de 60 años. Entonces, hablando de desenlaces funcionales y supervivencia del implante. Entonces, de esos menores de 30 años hay 145 pacientes y de los mayores de 60 años 1359. El seguimiento promedio fue de 5,3 años y variaba desde 1 hasta 18. Y se encuentra entonces que la supervivencia del implante al 10 años es del 82% versus el 96% de los pacientes mayores a 60 años. Acá sí hay un gran problema y es la diferencia pues del universo pues o de la muestra, 145 versus 1359. Probablemente pues se pudiera haber hecho algo 1 a 1 o 2 a 1, pero sí la diferencia pudo haber alterado pues los datos finales que querían soportar pues en este estudio. Sí se encontró que había más complicaciones cuando se utilizaba más metal, pero cuando se utilizaba metal polietileno, cerámica polietileno o cerámica cerámica, no eran mayores estas complicaciones. En este otro artículo que es de la Acta Ortopédica del año 2019, son 881 caderas en 747 pacientes que tenían 21 años o más jóvenes a la hora de hacer pues, un procedimiento de reemplazo articular de la cadera. Entonces acá se encontró que la supervivencia en 10 años era del 86%, con una edad media a la realización de la prótesis de 18 años. Y no había diferencia entre las indicaciones, pues acá incluían todas las mencionadas previamente, obviamente siendo más común las de artritis reumatoidea, de PERTES, de secuelas de trauma, de necrosis avascular, etc. Fue más común los componentes no cementados y ya pues haciéndole el análisis tienen más duración que los cementados en este artículo y el aflojamiento aséptico fue la mayor causa de revisión a esos 10 años. En este otro estudio se muestra los resultados en pacientes menores de 20 años. También un estudio retrospectivo que va desde el 1998 hasta el 2016, 91 prótesis en 78 pacientes con un seguimiento de 8 años promedio que va desde los 2 hasta los 18. Y se encontró la supervivencia a 2 años, 96,7%, a los 5 años igual 96,7% y a los 10 años 95%. El par más usado fue cerámica cerámica, posteriormente cerámica poli y después metal poli con unos desenlaces funcionales similares, con una durabilidad similar y con una necesidad de revisión similar, teniendo en cuenta pues estos resultados. En esta revisión sistemática, entonces se compara prótesis en pacientes jóvenes antes de 1988 y luego de 1988. Entonces las indicaciones, pues, los objetivos eran evaluar las indicaciones, evaluar la selección del implante, evaluar los materiales, evaluar la supervivencia y había pues por lo menos un seguimiento de 7,5 años promedio, yendo pues desde los 2 hasta los 20.
tabla se muestra pues las diferentes causas, donde siempre pues vamos a encontrar que la artritis reumatoidea juvenil va a ser pues una de las principales, la displasia va a ser después, la artrosis postraumática después, la necrosis avascular, encontramos también espondilitis anquilosante, PERTES, artritis séptica, deslizamiento epifisiario, fracturas agudas, eh, displasias esqueléticas, deficiencias femorales proximales, artropatías inflamatorias, lupus eritematoso, artritis psoriática, también dermatomiositis, Ehlers-Danlos, y pacientes con causas no conocidas también entonces se incluyeron en este estudio. Entonces, de los resultados, antes de 1988 se utilizaba la cementada como lo mencioné previamente, después de 1988 la no cementada tiene pues una presencia del 60%, con una mejoría del Harris-Hips Score de 84 puntos que variaba desde 17 hasta 100. Dentro del aflojamiento, el componente que más se aflojó era el acetabular con un 10,7%, el aflojamiento femoral de 3,4% y cuando se aflojaban ambos el 22%. La supervivencia a los 10 años era de 85% y revisiones pues por cualquier causa a los 10 años del 15,6%. Estas eran pues las causas de revisiones, el aflojamiento, la infección, la inestabilidad, la lisis, el desgaste del polietileno, las fracturas periprotésicas, la fractura del componente acetabular, pues cuando se utilizaba cerámica, o la fractura del componente femoral, pues cuando se utilizaba también la cerámica, la fractura del liner, el protrusio acetabular o el pinzamiento. Esas pues fueron las causas de revisión, pero se encuentra que a los 10 años los mayores eran los aflojamientos. También pues en este otro artículo donde se hace una revisión sistemática y un metaanálisis que quizás es el único que encontré dentro del 2010 al 2021, pues incluye artículos donde su nivel pues de evidencia es 3, 4, pues máximo 3, y a la hora de hacer pues el forest plot, pues cuando ellos lo hacían, pues el peso de los estudios pues no era muy grande pues debido al volumen del paciente y a la calidad pues epidemiológica. Pero entonces se evalúan los desenlaces funcionales de los reemplazos articulares en pacientes menores de 30 años con una revisión sistemática pues y un metaanálisis. Entonces, esto es la mejoría pues del Harris-Hips Score, donde se ve una mejoría de 42,17 puntos. Acá vemos el peso epidemiológico de cada uno de los estudios, pero siendo estadísticamente significativa la mejoría del Harris Score con unos intervalos de confianza del 95%. De todas maneras, los datos son muy heterogéneos, pues medidos acá por el tau cuadrado y, pero pues sí hay una mejoría clara pues en el Harris Hips Score. Ya relacionado el Harris Hips Score y los materiales, cuando se utilizan pues superficies duras sobre blandas, también pues hay una mejoría siendo estadísticamente significativa con una mejoría pues del 54,9% y cuando se habla de cerámica, una mejoría pues del 45,1% y vemos pues el peso epidemiológico de cada uno de los estudios pues, y también es estadísticamente significativa esta mejoría. Entonces el Harris Sears Score mejoría de 42,17 puntos y la mejoría se veía más en pacientes jóvenes cuando se utilizaba cerámica. La revisión a 8,4 años era del 5%, siendo 0,6% anual. Cuando se evaluaban entonces la no cementada del acetábulo más el fémur, la tasa de revisión era de 1,3%, siendo 0,1% anual a 9,9 años. Esto ya está haciendo análisis multivariados de todas esas variables que hay. Cuando se habla de cerámica híbrida, bien sea pues con fijación cementada o fijación no cementada, se encontraba que la tasa de revisiones era de 1,1% a 11 años, representando el 0,1% anual. Cerámica no cementada era 0,06% al año
y metal poli 7,9% a 7,5 años, siendo esto pues 1,1% al año. El aflojamiento aséptico se presentó pues en 5,4% en un seguimiento pues de 8,4 años y más que todo el no cementado del acetábulo más el fémur pues un 0,2%. Y las complicaciones que más se mencionaron en pacientes jóvenes en este metaanálisis fue la osificación heterotópica con un 4,3%, la inestabilidad relacionada pues con la posición de los componentes y el abordaje utilizado en un 1,9%, rupturas del polietileno 2,1%, infección muy concordante pues también con las tasas en adultos de 0,8%, las fracturas perimplante 0,5%, las lesiones del ciático 0,4%. Recordar que más que todo es por tracción en esos pacientes que tienen una displasia acetabular, una cadera luxada o secuelas de Pertes, donde hay que hacer una tracción para volver la cadera a su posición normal, con un mayor índice pues, en los que se tiene que hacer más de 1,9 centímetros y la ruptura de la cerámica en 1,5%. También pues concordante con ese otro estudio que les había mostrado que no era pues tan común la fractura de la cerámica. Entonces, como conclusiones, la prótesis sigue siendo una muy buena opción en pacientes con patología de la cadera. Comparado con el soporte pélvico, también pues es una muy buena opción. Sin embargo, pues la prótesis de cadera es demandante, según estudios en adultos. Para usted ser un buen protesista debería tener más de 100 prótesis al año. Entonces, no es lo mismo pues poner una prótesis en un adulto que en un niño. Quizás pues en nuestra institución no todos estamos familiarizados con la prótesis, pero sería pues un buen motivo como para irlo explorando y no darle pues una cerrada pues a la posibilidad de ser utilizados, ya que el soporte pélvico, en mi opinión, es una muy buena opción, pero a la hora de revisar una prótesis fallida o una prótesis que ya se ha revisado 3 veces, el soporte pélvico sigue siendo una de las maneras de revisar al paciente, entonces no, digamos que no es algo como tan radical desde el principio. La supervivencia a los 10 años va a ser mayor al 90%, teniendo en cuenta pues es como un consenso de todos los estudios que encontré que iban pues desde el 85 hasta el 95%. Entonces se puede intuir pues o concluir pues de acuerdo a esos estudios que a los 10 años va a ser alrededor pues del 90%. Eso sí, los componentes no cementados van a tener una mejor sobrevida con una más fácil revisión, ya que a la hora pues de revisarlos no va a haber tanta pérdida del stock óseo y de los pares de elección en jóvenes pues sí, más cerámica, la cerámica de tercera generación que tiene menos índices de fractura o de chasquido pues cuando el paciente esté realizando sus actividades de la vida diaria, también pues cerámica polietileno o metal polietileno. Muchísimas gracias.